Eh, Gracias al Señor por esta reunión. Ahora vamos a compartir un poco la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para usted, para mí, para nuestra familia. Entonces, le animo por favor a que pueda agarrar su Biblia, pueda tener un cuaderno de apuntes, pueda ponerse lo más cómodo posible para que pueda recibir el mensaje del día. El Señor siempre es nuevo, hermanos, y siempre está hablando cosas nuevas. Parecen repetitivas, pero si usted está en el Espíritu, hermano, no va a sentir, va a sentir el fresco del Señor, va a sentir como Dios habla todos los días con usted cuando estamos en el Espíritu, hermano. Amén. Entonces, dígale que está al lado, en el momento de partir de hablar, o al que se ofrece, o escriba ahí en el chat de la transmisión, es hora de compartir la palabra. Señor Jesús, quiero hacer una oración para que el Señor pueda guiar esta reunión, para que Él pueda usar mis labios y Él pueda hablar con ustedes. Amén. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que tú has permitido, Señor, que hoy estemos aquí. Queremos que tu palabra sea fresco, Señor. Aquieta, Señor, nuestra mente, nuestras emociones. Señor, si tenemos algo que hacer, lo dejamos, Señor, para escucharte a ti, Señor. Queremos estar a tus pies, así como estuvo un día, Señor, y no estar afanados, Señor, en hacer cosas. Hoy nos queremos centrar en ti, Señor. Queremos dar este tiempo. Es nuestra vida, tuya, Señor, es nuestro tiempo. Confiamos en ti, Señor amado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y hermanos, nuevamente sean bienvenidos todos ustedes. Yo quiero invitarles a que puedan abrir Biblia, hermanos, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Amén. El título de este mensaje se llama Dios nos capacitó. Dios nos capacitó. Repítale ahí en su casa, juntamente conmigo, diga, Dios nos capacitó. Amén. En otras palabras, es como si Dios nos habilitó, Dios nos hizo suficientes. Y hoy vamos a hablar de ello. ¿Qué significa eso? ¿Para qué nos capacitó? O, seguro que soy yo, hermano, tal vez el hermano líder de mi iglesia, pero yo no creo. Yo me siento atrás, atrás de los cultos. Yo era el que me sentaba atrás y no escuchaba, solo iba por las alabanzas, pero solo iba para allá a ver a los hermanos, por las fiestas de amor. Hermanos, hoy queremos compartirle a usted que está viendo que el Señor lo ha capacitado a usted. Bien, vamos a leer entonces 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra más el Espíritu vivifica. Oh Señor Jesús. El capítulo del versículo comienza diciendo, el cual asimismo nos hizo. En otras versiones de la Biblia nos hizo se refiere a que nos habilitó, nos capacitó. ¿Quién recibe una capacitación hoy en día? ¿O quién se capacita? A ver, pregúntese, vamos a poner el ejemplo. Hoy en día, frente a todo lo que estamos viendo, el Estado ha puesto las clases virtuales, ¿verdad? Creo que no soy el único que está siendo atontado con las clases de sus manos, de algún conocido por ahí. Pero ahí están, ¿verdad? ¿Y usted cree que el gobierno ha estado capacitado para ello? No, ¿verdad? Es algo nuevo, nos agarró así de improviso. Y el gobierno ha tenido que capacitar, ha tenido que instruir, ha tenido que dar las herramientas a los docentes, a los alumnos, para poder lidiar con todo este problema.
lo está logrando, gracias a Dios. Yo veo que sí está habiendo un avance. Y hermanos, esto es un avance más que estamos viendo y valoremos mucho. Bueno, eso es capacitar. Dar instrumentos, dotar a una persona de conocimientos, pero también vivir para que cumpla una función. Dios lo ha creado a usted con un propósito. Usted está en la tierra y muchos ya hemos hablado ya de este tema sobre para qué he venido a la tierra, por qué existo. Existen muchas películas, incluso muy buenas, que hablan de la existencia del hombre, de por qué estamos aquí, muchas teorías de la creación del hombre, del porqué del hombre. Pero hermanos, hoy con nosotros como cristianos, ya maduros, ya crecidos, el Señor nos muestra algo. Él nos ha creado para hacernos ministros competentes. Esto ya va más allá de los hijos de Dios. Esto ya no solo se queda en que yo recibo al Señor y ya, gracias a Dios, sino que aquí ya va un tema de función, un tema de que usted tiene que hacer algo. Y el Señor está diciendo que usted ya está calificado para ser un ministro competente. Amén. No cualquiera es ministro. Vamos a dar el ejemplo de volviendo al Estado peruano, volviendo a nuestro país. No cualquiera es ministro. No cualquiera puede postular y decir, yo quiero ser ministro. Así cualquier famoso o conocido de la televisión hubiera hecho hace rato, ¿verdad? Pero no. Un ministro tiene que pasar por ciertas evaluaciones, por ciertos requisitos. Y tal vez suena algo trillado ya esto de siempre el ministro del nuevo pacto, pero ya me quedó claro, hermano. Pero existen muchos hermanos que aún no conocen qué es ser un ministro del nuevo pacto, qué función cumple un ministro del nuevo pacto, qué es este misterio del cual estamos hablando, dónde estuvo origen, que desconocemos o tal vez solo sabemos de teoría. Yo soy una persona que lo sabe de teoría, que tanto rumiando ver, pero ahora el Señor quiere que yo tenga un vivir de ministro. Que no solamente sea un ministro de papel, sino sea un ministro en mi vivir diario. Que mi mamá, mi familia, ellos puedan ver que Lincoln es un ministro competente. Amén. Cuando lo vean a ustedes en su casa, no vean a una peleanchina, a un peleanchín, o vean a alguien no quiere asociar con nadie, o alguien que siempre pelea, o alguien que se enoja por cualquier cosa, o que tiene una mirada que además de las palabras. Hermano, necesitamos cambiar. Ahora es el momento para vivir, y es el vivir el que habla más de nuestra fe. Amén. Y el Señor comienza diciendo que usted es ministro, hermano. Créalo. Usted ya es un ministro, y no solo eso, usted es un ministro competente, es decir, usted ya está capacitado para hacer la obra de Dios. Seguro, hermano, no se estará equivocando, pero si yo fallo todos los días al Señor, si yo reniego, si yo peco, si yo no soy fiel a Dios, hermanos, aquí el Señor está diciendo algo muy claro, que usted ya es un ministro competente. Ahora la pregunta es, ¿usted lo cree? ¿Tú crees que yo soy ministro del nuevo pacto? Tal vez se sorprenda, tal vez no creo, tal vez otro hermano, pero tú no. Pero no, hermanos, usted es un ministro competente. A ver, repítame como yo soy un ministro competente. Yo soy un ministro competente. Usted no es hermano. No cree en las mentiras del diablo. Que dice que usted es alguien equivocado, que usted no es para las cosas de Dios. No cree esas cosas. Rechace esos pensamientos. Usted
que eso se quede grabado en nuestro corazón cada vez que nosotros queramos pecar o queramos satisfacer nuestra carne. Usted pueda recordar eso. Usted es un ministro, y un ministro tiene una función muy importante. Un ministro sirve. Un ministro sirve, hermanos. ¿Y qué es servir? Es ser un esclavo. Es estar dispuesto para los demás. De nada sirve, hermano, que usted sea ministro y solo se preocupe por usted. Un ministro se preocupa por los demás. Hermano, Pablo era una persona que viajaba mucho. Yo soy una de las personas que me gusta viajar. Ahora me siento un poquito así esclavo, un poco así retenido. No puedo viajar. Más el trabajo, los estudios, estaba un poco, no podía viajar, no podía moverme. A mí me encanta viajar. Pablo era una persona que le gustaba viajar, pero no viajaba para satisfacer sus deseos de él. No, él viajaba porque quería servir a los hermanos, porque él era un ministro. Está bien, me encanta viajar y me gusta conocer nuevos lugares, pero eso es para mi fin personal, más no para el servicio de los hermanos. El Señor Jesús, el Señor quiere usar, hermano, como ministro, para que tú vayas a diferentes hermanos, a diferentes lugares, a llevar su palabra. Pablo era una persona así, era una persona, por más lejos que estuviera, por más viaje que tenga que hacer, por más pesado que sea el viaje, él tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque él servía a los hermanos, porque él era un ministro. Él creía eso, porque Dios le dijo, el propio Jesús se le acercó y le dijo, tú eres mi ministro. Y hermano, hoy también el Señor le dice a ti eso, tú eres mi ministro. Y quiero que me sirvas. Pero Señor, mira mi edad, mira Señor mi condición, no puedo. Hermanos, nuevamente, el Señor ya lo capacitó a usted para que sea ministro. Pablo tenía muchos dolores, muchas enfermedades, pero a pesar de eso, él seguía sirviendo a los hermanos, seguía yendo a los hermanos. Estuvo encerrado, estuvo en prisión, estuvo en cuarentena, no 40 días, no 60 días, estuvo muchos años, pero eso lo limitó. No, eso lo animó más. Y él ahí por eso comparte estas valiosas cartas que hoy en día llegaron a nosotros. No hay límites para un ministro. Esa es otra característica, hermano. Para usted no hay límites. No vea límites. No te pata con la justa que tenemos para el pasaje, para comer el día de la semana. Hermano, pruebe al Señor. Pruebe al Señor que Él sí le puede proveer. Porque si usted sirve, el Señor se ocupa de lo demás. Señor Jesús. Hermanos, también hay un único ministerio. Pablo, en muchas de sus cartas, él narra que hay mucho, hace mucho énfasis a un único ministerio. Así nosotros leemos, dice, el Padre mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No está hablando de varios pactos, no está hablando de varios ministerios. Yo les voy a leer ahí un versículo de más adelante en Corintios 4:1. Dice ahí, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. Mire, Pablo está hablando de este ministerio. Él está haciendo énfasis a un solo ministerio. No existen varios. No existe el ministerio del hermano Pedro, del hermano Alex, Lincoln, o del ministerio de la iglesia tal, de la iglesia tal. No, hermano. Nosotros
Fue la primera persona en fundar este ministerio. Y hoy día nosotros seguimos. No sea desunido. Ame la unidad. En la unidad hay bendición. Oh Señor Jesús. No comparta otros ministerios. Puede tener usted un ministerio, pero tiene que tener el propósito que Cristo nos dejó. ¿Amén? Vamos a leer un poquito más. Vamos a hablar del ministerio para que claro entre nosotros. ¿Amén? Segunda de Corintios 6:3, más adelante. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Miren cómo habla ahora acá. Él habla como nuestro ministerio. Yo le pregunto, ¿es su ministerio? ¿Ama ese ministerio? ¿O otra vez el ministerio? Ya salió el evento de hermano Alex. ¿Cómo se titula? Ministro. Ministro. No, ya hemos hablado de eso. El origen del ministerio. Otra vez. ¿Ama el ministerio? ¿Lo hace suyo el ministerio? ¿O lo ve como algo ajeno a usted? Pablo lo veía como parte de él, como parte suya, que él no lo podía soltar a tal punto que dijo: nuestro ministerio. Ame este ministerio. Ame lo que el Señor ha hecho por usted. Señor Jesús. Este es el ejemplo de Pablo, pero también tenemos ahora los apóstoles. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 17. Oh Señor Jesús. Hechos, capítulo 1, versículo 17. Señor Jesús dice. Vamos a leer desde el 15, ¿les parece? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los niños eran como 120 en número. Yo me sorprendí cuando leí este versículo. 120 personas. Esos 120 aceptaron este ministerio. Aceptaron estos 120. Los demás no creyeron que eran ministros, no creyeron que Jesús iba a resucitar, y solo los 120 se quedaron. Hermano, ¿usted es parte de estos 120? ¿Usted es parte de estas personas íntimas a Jesús? ¿O es ajeno a Él? ¿O solo busca al Señor cuando ya le falta pan, o cuando ya no tiene el alimento, o cuando ya no tiene dinero? Y Él ha contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Miren que es el mismo, no es otro ministerio. No es aquí el ministerio de los apóstoles, o el ministerio de Pablo, o el ministerio de Jesús. Hermano, es un único ministerio. Repita conmigo: un único ministerio. Un único ministerio. Amén. Que quede eso grabado en nuestro corazón, hermanos. Recuérdelo siempre. Existe un único ministerio. Amén. Señor Jesús. Ahora vamos a ver Efesios. Vamos un poco a Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 12. Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 12. Señor Jesús dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Miren, en este ministerio, al saber que hay un único ministerio, también hay
diferentes funciones, diferentes aspectos. Eso es lo que hay. Hay diferentes aspectos, hermanos. Bien, eso vamos a hablar más adelante. Pero mira acá, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted, hermano, usted es un santo, amén. Usted y yo somos santos, es decir, somos separados, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire, aquí nuevamente hace énfasis a la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Aquí vemos el propósito de este ministerio: edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el fin. Para eso es este ministerio, para edificarnos los unos a los otros, para que usted y yo podamos reinar. Para eso es este ministerio. No es para satisfacer un deseo personal, o para llenarme de dinero, o para ser famoso, o para ser muy conocido por los demás hermanos. No, hermanos, este ministerio es para edificar, amén. No es para destruir, no es para discutir con los hermanos de que yo tengo la verdad y ellos no lo tienen, de que yo leo más la Biblia y ellos no leen la Biblia. No, hermanos, este ministerio es para edificar. ¿Usted edifica, hermano, o destruye? Eso lo podemos ver en nuestro hablar, en nuestra forma de ser, en nuestro vivir. Si realmente edificamos, estamos en el verdadero ministerio. Amén. Edifica, hermano, porque usted ya está capacitado para hacerlo. Oh Señor Jesús, aleluya. Y aquí vemos una unión, hermanos. Este ministerio no se realiza solo. Este ministerio no es de una persona, es de toda la iglesia. Nos ayudamos los unos a los otros. En este momento que estamos viviendo de cuarentena, apoyémonos unos a otros. No deje de lado a su hermano. Si ya el Señor ha proveído para usted, le ha dado alimento, amén. Preocúpese también por los demás. Preocúpese por el cuerpo, por el prójimo. Ya que de ellos depende si usted va a reinar o no. Ya que esa es su función, hermano, ser ministro. Yo sé que tenemos que estudiar, yo sé que tenemos que trabajar y preocuparnos por lo que viene a futuro y muchas cosas más. Pero ese no es su propósito. Usted está aquí para servir, hermanos. Y hágalo con los hermanos. Hágalo con los más débiles hasta los más fuertes. Hasta nosotros, los que estamos adelante, necesitamos de la ayuda del cuerpo. Los más débiles necesitan de la ayuda del cuerpo, hermanos. Que esta distancia no sea un impedimento para poder ayudarnos. ¿Es un impedimento, hermanos? No lo es. Amén. Hoy tenemos muchos medios para poder apoyarnos, para poder ver incluso las necesidades de la iglesia. La iglesia tiene muchas necesidades y gracias a Dios la iglesia en Trujillo, los hermanos están supliendo. Pero también debemos preocuparnos en nuestros hermanos de Chimbote, de Chiclayo, de Piura. ¿Cómo están ellos? ¿Conoce algún hermano de ahí? Preocúpese también por ellos, hermanos, porque son parte del cuerpo. Son parte de la iglesia universal. Oh Señor Jesús. Son parte de este ministerio. Aleluya. Amén. Todos somos parte, hermano. Desde el más débil hasta el más fuerte. Todos. Oh Señor Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a seguir leyendo nuestra Biblia preciosa, hermanos. Vamos a 1 Timoteo 1:2. Para aclarar un poco más sobre si realmente usted o no. ¿Ven? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Porque tal vez no me crean, tal vez me digan, no creo, no creo que yo esté capacitado. Miren, la Biblia habla de usted. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habló mucho de usted y ha dado muchas promesas. Solo usted tiene que creerlas. No mire su condición actual. No mire cómo usted se encuentra ahora. Mire cómo Dios lo mira. Vamos a leer 1 Timoteo 1:12. Dice así. Doy gracias. Amén. Mire cómo comienza. Doy gracias. Sea agradecido. Un ministro agradece y no se queja.
al que me fortaleció. Amén. Un ministro, su fortaleza está en Jesús. No está en sus bienes, no está en lo que él tiene. No, hermanos. Un ministro se fortalece, sus bases es el Jesús. Amén. A Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Miren, nuevamente el ministerio aquí. Hermanos, poniéndome, dice, me tuvo por fiel. Yo cuando leí este versículo dije, ¿fiel yo? No creo. Yo no soy fiel, hermanos. Yo no soy fiel al Señor porque hay momentos en que yo peco, en que yo no estoy en el espíritu, yo estoy en mi alma, estoy satisfaciendo mis deseos, vivo en mi yo. ¿Y usted cree que esa es una persona fiel? Definitivamente no lo es. Tal vez usted, si mira su condición actual, tal vez se descalifique y usted mismo diga, no soy fiel. Pero el Señor nos da una esperanza, hermanos. Y usted lea esta palabra como parte de una promesa y créalo. Leíamos esta semana aquí en la casa sobre la oración. Y la oración, hermanos, es orar, pero agradeciendo por haberlo ya recibido. Eso es fe, eso es creer. Y eso es lo que Dios quiere que usted haga. Usted crea que es fiel, porque Dios lo ve así. Dios, cuando lo ve a usted sentado ahí en la transmisión o cuando usted está en su casa, Él no lo ve como un pecador, Él lo ve como una persona fiel. Tal vez te acusen, tal vez tu conciencia, o tal vez existan personas que te estén acusando y diciendo, tú no eres fiel. Pero mire, el Señor te dice algo, tú eres fiel. Amén. ¿Usted es fiel, hermano? Amén, declárelo, yo soy fiel. A ver, diga conmigo, yo soy fiel. Amén. Yo soy fiel a mi Señor, aleluya. Necesitamos ser fieles, hermanos, al Señor, porque Él ya nos ve así. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, Dios ha querido así. Tal vez usted diga, ¿no? El hermano mucho se equivoca, mucho peca, pero el Señor es fiel, hermano. Él considera a ese hermano como una persona fiel. Así lo considera. Y Dios también lo considera a usted fiel. Por eso valorice y ame este ministerio. Valorice este ministerio, hermanos. Valorice lo que el Señor tiene para usted. Ame este ministerio. Porque mire cómo lo ve el Señor. Lo ve como fiel. Así lo ve el Señor. Por eso ame este ministerio, abrace este ministerio, ame la iglesia donde el Señor lo puso, ame el lugar donde usted se encuentra. ¿Por qué no estoy en Brasil, ahí con los hermanos disfrutando? El Señor lo ha puesto acá. Ame y valorice, porque el Señor lo necesita acá. Él lo necesita acá en Trujillo, lo necesita en Chiclayo, lo necesita donde usted esté, donde le tocó vivir la cuarentena. Ahí lo necesita el Señor. Sirva a su Señor. Ame este ministerio. Señor Jesús. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo. Acompáñenme por favor en el libro de 2 de Timoteo 4:11. Ahí también habla de este ministerio. Mire, dice, y aquí menciona a una persona muy importante, que hemos hablado mucho de él. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para este ministerio. Mire, hermanos, Marcos, Juan Marcos, el famoso Juan Marquitos, el que huyó, el que tenía miedo, el jovencito, que se sentaba atrás en las reuniones, que ni quería orar y oraba con voz bajita, Señor Jesús, y ya se dormía en las reuniones. Juan Marcos era útil para el ministerio. ¿Usted conoce a algún Juan Marcos? O tal vez usted es un Juan Marcos. Mire, usted puede llegar a ser útil en este ministerio. Pablo, al inicio tal vez lo rechazó, tal vez Pablo no se dio cuenta, pero él ya cuando una persona ya maduró, él vio que Juan Marcos era útil, que todos los hermanos son útiles.
Por eso, no descarte a ningún hermano. No descarte a sus hijos, tal vez, si su hijo tal vez es muy rebelde, o tal vez si su hijo o su hija no quiere de las cosas de Dios, no lo descarte. Usted no es nadie para descartar. Ellos son útiles para este ministerio. Tal vez no en este tiempo, pero el Señor sabe su tiempo, hermanos. El Señor sabe en qué momento tocar a cada uno de ellos. Yo siempre comparto, hermanos, que yo conozco a varios jóvenes, a varias personas, que tal vez a sus inicios no fueron muy buenos, pero los vieras hoy en día son muy útiles en las manos del Señor. Eso es lo que hace el poder de Dios. Eso es lo que hace nuestro Señor. Ame a todos los jóvenes, ame a todos los hermanos, hasta el más anciano. Todos son útiles en este ministerio, hermanos. ¿Usted es útil? Amén. Oh Señor Jesús. Juan Marcos llegó a ser útil. Usted también lo puede hacer, hermano. Amén. Repita conmigo: yo soy útil en este ministerio. Aleluya. Señor Jesús. Y este ministerio tiene un propósito también, hermanos. Este ministerio no es que fue creado así nomás por la nada, o que Jesús vino así nomás y nos transmitió. No, tiene un propósito. Así como su vida tiene un propósito, este ministerio también tiene un propósito. Hoy en día existen muchos cristianos famosos, pastores, evangelistas, que hablan muy buenas palabras. Yo conozco a muchos y he escuchado muchos de sus mensajes y son muy buenos. Pero, ¿en qué está centrado su ministerio? Muchas veces está centrado en la persona misma y no está centrado en edificar el cuerpo de Cristo. E incluso solo tienen ese ministerio para beneficio personal, económico. Te hablan muy bonito, te llegan a la emoción, cantan hermoso, tienen muy buena palabra, pero solo es algo de emoción y solo se edifican y las personas terminan alabando a esa persona y no edificando a los demás hermanos. Tengamos mucho cuidado por eso, hermanos. Usted puede tener un ministerio, puede tenerlo, hermano, puede usarlo, pero que él no pierda el propósito, que no pierda el enfoque, que es edificar a los santos. Que cada vez cuando usted hable de este ministerio, usted puede edificar al hermano y no alejarlo, y no dividir más al cuerpo de Cristo, que muchas personas lo hacen. Y eso da mucho, constriñe mucho el corazón, saber que hay muchos cristianos que dividen el cuerpo de Cristo, mutilan el cuerpo de Cristo, usando el ministerio. Hermanos, que el ministerio que usted use edifique. ¿Cómo usted se da cuenta que está edificando? Cuando usted ve resultados en su familia, en sus personas, ahí usted puede ver si está edificando o está destruyendo. Oh Señor Jesús. Y un ejemplo claro de esto, hermanos, es Moisés. Ya hemos hablado mucho de Moisés, ya conocemos bastante la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés fue un ministro del nuevo pacto. Fue un ministro que tuvo a cargo un pueblo. Y aquí va una característica. Un ministro tiene el cuidado de un pueblo, tiene el cuidado de ciertas personas. Pero ¿fue que Moisés de la noche a la mañana estuvo a cargo de estas personas? ¿Cuánto tiempo le costó a Moisés prepararse para que el Señor lo usara? 80 años, hermanos. Él estuvo 40 años recibiendo toda enseñanza, toda doctrina, todo conocimiento de este mundo, de la administración, de cómo hablar, de cómo dirigirse, de cómo ser un buen líder, qué tipo de líder soy, debo preocuparme por mí mismo. Hay muchas teorías que hoy en día conocemos, ¿verdad? Y esas teorías también Moisés las recibió. Y él era una persona muy capacitada, que incluso iba a llegar a ser rey de todo Egipto.
iba a gobernar todo Egipto. ¿Por qué? Porque era bien capacitado. Pero el Señor tuvo que sacar todo eso, llevarlo al desierto y en vez de que ya hablara con libros, ahora hablaba con ovejas. Ahora hablaba, su idioma era nada más. Solo tenía ese hablar. Imagínense lo que Dios tuvo que hablar. ¿Y cuánto le costó a Dios eso? Le costó 40 años en Moisés. ¿Cuánto tiempo viene el Señor trabajando en usted, hermano? ¿Quiere también 80 años? ¿Usted cree que tenemos 80 años de tiempo? Hoy el Señor está deprisa, hermanos. Hoy ya el Señor quiere venir. El Señor ya quiere traer su reino. Y el tiempo nos está quedando corto. Por eso es que animamos a usted, hermano, a que se preocupe por prepararse como ministro. Un ministro se prepara. Un ministro no es que solamente ya tú vas a ser ministro y ya está. No, un ministro tiene que prepararse. Moisés se preparó. Moisés supo de esto. Porque, hermanos, para poder llevar la palabra, uno también tiene que prepararse. No puede llevar la palabra cuando tienes un hablar muy vulgar. No se va a entender, no vas a saber transmitir lo que el Señor quiere. Por eso prepárate, hermano, hermana, prepárate, porque el Señor te quiere usar. Si estás estudiando, amén, es muy bueno que estés estudiando. Eso ayuda a tu preparación. Conocer algunos conocimientos básicos, incluso de liderazgo. A mí me sirvió bastante la iglesia, al momento de compartir, el de hablar en las personas, porque me hizo perder el miedo. Yo era muy miedoso. Yo era el más callado en el colegio, no me gustaba hablar, y cuando exponía me olvidaba todo lo que exponía. ¿Por qué? Porque no tenía una preparación. No había sido preparado en estos temas. Pero gracias al Señor vino la iglesia, vino esta preparación, vino el CP, por ejemplo. Yo valoro bastante esto del CP, que me ayudó bastante a mí a desarrollarme como persona, desarrollar un carácter, desarrollarme espiritualmente. Mi familia misma, mi mamá, mis hermanos, todos han participado de este centro maravilloso, y sus frutos son muy buenos. Tal vez, hermanos, usted ya no pueda disfrutar de ello, pero existe mucha ayuda en el internet para usted, para que sea capacitado. Y hoy en día yo agradezco a eso y puedo hablar sin temor. No hay ese miedo. Puedo compartir la palabra sin ningún temor, porque el Señor me capacitó, hermanos. El Señor también quiere capacitarlo a usted. No pierda el tiempo por eso. El Señor lo quiere hacer útil a usted, hermano. Amén. Señor Jesús, estamos contra el tiempo, hermanos. Estamos contra el tiempo. No puede decir, si Moisés demoró 80 años, yo tengo 60 años. En 60 años me va a preparar el Señor. ¿Quién sabe? Capaz el Señor viene mañana ahí. ¿Dónde están los 60 años? Preocúpese por eso, hermano, el prepararse como ministro. Un ministro se prepara. Oh Señor Jesús. No fue fácil para Moisés guiar a 2 millones de personas. Imagínese usted ya en casa. No puede con los 6 o 8 o 10 que tiene a su lado. Imagínese a Moisés con 2 millones. Usted, si tal vez es líder de su iglesia o líder de algún lugar o líder de familia, tiene 20 personas a cargo, 30, y ya está, ¡guau! Imagínese Moisés con 2 millones de personas, pero había algo. Este pueblo tenía algo, tenía un líder maravilloso, tenía a Moisés. Y Moisés era una persona preparada, una persona que había sido capacitada, era muy paciente. ¿Por qué? Porque se dejó que Dios trabajara en él. Y es por eso, hermano, que hoy en día también Dios puede hacer eso en usted. Dios puede usar a usted mejor que Moisés incluso. Dios puede hacerlo, hermano, si usted se deja trabajar, si usted deja que el Señor haga.
Dios quiere trabajar, Dios está con su cincel y con su martillo dispuesto a formar un ministro en usted. Pero como me muevo mucho y como que no sé, postergo, ¿verdad? Postergo, ya para el año que viene. Pero al año del 2020 vino el COVID-19 y ya me malogró todo. Yo tenía muchos planes para servir al Señor. Pero mire, el Señor prepara todo este tiempo para que usted sea preparado también. Oh Señor Jesús. Amén, hermanos, aproveche todo este tiempo para ser preparado. Oh Señor Jesús. Así usted va a poder transmitir bien el encargo, va a poder transmitir bien la palabra. Oh Señor Jesús. Vamos a seguir hablando un poco de Moisés y por ahí vamos a ir a Hebreos. Hebreos, vamos a hablar del capítulo 3 y 4, amén. Moisés era un ministro del antiguo pacto y Jesús vino a ser el ministro de este nuevo pacto del cual estamos hablando. Aquí en la Biblia lo narra. Vamos a ver algunos versículos nada más, pero ya usted en casa léalo detenidamente, todo el capítulo 3 y el capítulo 4 de Hebreos. Ahí habla un poco de este ministerio, de cómo se llevó. Amén. Vamos a leer. Lleva por título: Jesús es superior a Moisés. Definitivamente, nuestro Señor es superior a todos los profetas que hoy en día existen. Nuestro Señor es superior a todos, hermano. Oh Señor Jesús. Dice: por tanto, hermanos santos, versículo 1, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hoy, nuestro sumo sacerdote y nuestro apóstol es Jesús. Amén. Y hoy también nos dice que nos consideremos así. Amén. Versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó. Mire, un ministro es una persona fiel al que le constituyó, es decir, a Dios. Un ministro es fiel a Dios. Oh Señor Jesús. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces aquí vemos que el autor de Hebreos está diciendo que Moisés fue un ministro también de la casa de Dios. Moisés fue un ministro, hermanos, a cargo de todo el pueblo. Él fue el ministro. Y hoy en día también usted es un ministro de la casa de Dios. No de cualquier casa, no de su casa. Usted está ministrando la casa de Dios. ¿Sabe qué es ministrar la casa de Dios? Si con su casa nomás ya tiene muchos problemas, es bien delicado, es bien minucioso, mucho más con la casa de Dios, ¿verdad? Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que él la hizo. Versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos a Moisés, hermano, como el ministro del antiguo pacto. Pero Jesús es superior a él. No nos quedemos, hermanos, con este ministro que fue grabado en piedra, dice, el cual es solo letra y muerte. Ahora tenemos un ministerio mucho mejor, que es en espíritu y es en vida. Amén. Ese ministerio usted y yo lo tenemos y debemos valorarlo y debemos apreciarlo. Oh Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir leyendo. 5. Y Moisés a la verdad fue fiel. Otra vez la palabra fiel. El Señor quiere que usted sea fiel a Él, no que tenga varios dueños. Usted necesita ser fiel a Dios. Moisés lo fue en toda la casa de Dios como siervo. Aquí vemos otra característica: un ministro es un siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, mira, aquí pone a Cristo ya como su hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros. ¿Quiénes son la casa de Dios? Nosotros. Amén. Si retenemos, dice, firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Usted y yo ahora somos la casa de Dios. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Moisés tuvo un pueblo. Jesús tiene un pueblo, también tiene una casa. Somos usted y yo. Amén, hermanos. Ahora estamos en ese ministerio. Entonces aquí vemos ya que hay una ruptura del ministerio del antiguo pacto y ahora estamos en un ministerio nuevo. Recuerde, esto es nuevo. Este ministerio es nuevo todos los días. Si puede que este ministerio se convierta en letra, si usted no lo tiene en el espíritu. Y toda letra muerta, toda letra trae muerte. Oh Señor Jesús. Amén. Vamos a leer ahora el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mire lo que el Señor tiene para usted hoy en día, hermano. Este es el hablar de Dios para usted. Recíbalo, hermano. Dice, si oyereis hoy su voz. Amén. Si oyeres hoy su voz. ¿Estás oyendo la voz de Dios en estos momentos? ¿Sientes que Dios te está hablando? Mire lo que dice, si oyeres, amén, hoy. El Señor quiere que hoy, hermano, usted y yo, no mañana, no de aquí a 20 años, sino que hoy mismo usted escuche la voz de Dios. No cuando acabe la cuarentena o cuando vuelva al local de la iglesia. No, hoy usted escuche la voz de Dios. No endurezcáis vuestros corazones, oh Señor Jesús. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El pueblo de Israel era para que lleguen en una semana, era para que lleguen en unos días nomás, pero ellos probaron, es decir, ellos dudaron del Dios, de este Dios que los sacó de Egipto. Ellos comenzaron a dudar y comenzaron solo a pedir señales, vivían de señales nada más y dejaron de lado el ministerio, que es la edificación. Solo se preocuparon en que hay comidita, hay esto, hay aquello, hay sustento, pero se salieron del enfoque. Usted, hermano, hoy en día no se salga del enfoque, porque usted también puede que quede vagando en el desierto, puede que usted muera en el desierto. Hoy existen muchos hermanos que ya partieron y gloria a Dios que ellos ellos van a reinar con el Señor, pero también hay muchas personas que partieron y que tal vez quedaron en el desierto y no llegaron a entrar en el reino. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Sigue dando vueltas en el desierto? ¿Sigue quedando ahí dando vueltas en aquello, en aquello, en aquello? ¿Y ha dejado de lado este ministerio? ¿Cómo está usted, hermano? ¿Sigue provocando a Dios? Oh, Señor Jesús. El 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Mire, Dios se disgustó, hermano, con ellos. Señor Jesús. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Oh, Señor Jesús. ¿Qué es vagar en el corazón? Es solo preocuparse en nuestras necesidades. Es solo estar enfocados en uno mismo, en sus deseos, en sus placeres y no en las cosas de Dios. En dejar de lado a Dios. Oh Señor Jesús. Y no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi ira, dice, no entrará en mi reposo. No entrará en mi reposo. ¿Qué es reposo, hermanos? El reposo aquí se refiere al reino. En el reino usted y yo vamos a descansar, hermanos. Ese es el reposo que el Señor tiene para usted. Tal vez ahorita usted esté haciendo la obra de Dios, esté haciendo muchas cosas para Dios y se sienta cansado y sienta que ya las fuerzas no le dan, incluso afecte su salud
espiritual, su salud física. Pero hermanos, si usted sigue este ministerio, usted va a reposar en ese día, va a descansar en ese día. Pero si usted vagó en el desierto, no va a entrar en este reposo. Oh Señor Jesús. Por eso sigue advirtiéndonos el versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Oh Señor Jesús. Siempre por eso oremos, hermanos, que el Señor saque toda incredulidad de nuestro corazón. Porque hay momentos en que uno duda de Dios, en que uno duda de su existencia, de que uno duda por qué sigue a Dios. Oh Señor Jesús. Antes exhortaos, dice, amén, 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Hermano, usted también exhorte a sus hermanos. Exhortar es dar ánimo, hermano, a los hermanos. ¿Ya ha dado ánimo a algún hermano? Si lo ha hecho, amén. Y si no lo ha hecho, aún está a tiempo. Hay muchos hermanos que necesitan de sus palabras de ánimo. Hay muchas personas que necesitan de su palabra de ánimo, hermano. Por eso, apóyelos con palabras, con aliento, con una llamada, con un mensaje, con un abrazo. Eso ayuda un montón, hermanos. Amén. Entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo es el momento adecuado para poder animar a los hermanos? ¿Mañana? ¿Los domingos? ¿Los martes de reunión? No, hoy día. Hoy es el mejor momento para poder animar a los hermanos. Amén. Oh Señor Jesús. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Recuerde, usted es un ministro. Como ministro usted está capacitado para exhortar a su hermano. Hermano, pero yo soy un jovencito, no tengo capacidad, no tengo experiencia. El Señor lo va a usar, hermano. Solo abra sus labios y deje que el Señor lo use. Amén. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Amén. Usted y yo ahora somos participantes de Cristo. Oh Señor Jesús. Amén. Estamos con el tiempo, vamos a avanzar, les dejo para que ustedes lean versículo 15 hasta el 19. Vamos a adelantarnos al 4, versículo 1. Amén. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues, es decir, vele, hermanos, vele por su salud espiritual. Mírese cómo usted se encuentra como ministro del nuevo pacto. Preocúpese, puede que llegue, dice el día. 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Amén. Los que hemos creído. ¿Usted cree que es un ministro del nuevo pacto? Amén. Usted va a entrar en el reposo. Dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. 4. Pero en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Oh Señor Jesús. Aquí está refiriendo a los del antiguo pacto, cómo ellos estaban, hermanos, viviendo. Vamos al versículo 7, amén. Otra vez determina un día. Hoy, otra vez dice el Señor, hoy. Hermanos, hoy es el día. No es mañana, no espere mañana. Hoy es el día, hermano. Y el versículo dice: si oyeres hoy su voz, amén. Oh Señor Jesús, si ahorita, hermano, estás oyendo la voz de Dios, dice: no endurezcas tu corazón. Una manera de oír la voz de Dios es orando. Y ore, hermanos, o cuando usted ore, no solo hable usted, deje que Dios también le hable. Dios le habla por medio de su conciencia. Dios le está hablando, hermano, y no endurezcas tu corazón. Muchas veces Dios te habla y te dice qué hacer, pero nosotros somos tercos y no lo hacemos, y queremos hacerlo de otra manera.
Queremos esquivar como Dios nos dice, Señor, pero lo puedo hacer así, mejor lo hago así, Señor, y va a salir mucho mejor. Pero el Señor ya te está dando la salida y no la quieres hacer. Eso es endurecer tu corazón, hermano. Y cuando uno endurece su corazón, corre el riesgo de quedar fuera del reposo. Oh Señor Jesús. Versículo 11. Procuremos pues, amén. Dile al que está a tu lado, procuremos pues. Escribe ahí en el comentario, procuremos pues. En otras palabras, procuremos, ¿qué es? Es esfuérzate, esfuérzate. Este es el momento en que tú necesitas esforzarte. Oh Señor Jesús, pues en entrar en aquel reposo. Recuerde que estamos en una carrera, y en esta carrera no gana el más veloz, sino el que se levanta, el que cuando cae, el que cuando peca, reconoce, se arrepiente y automáticamente se vuelve al Señor. Ese es el que va a entrar, no el que no peca nunca, no el que es intachable. No, hermanos, va a entrar al reino alguien que se esfuerza, alguien que a pesar de sus errores, a pesar de su feo carácter o la persona como es, a pesar de todo ello, reconoce que es un pecador y se arrepiente y se esfuerza y sigue avanzando y sigue adelante. Ese va a entrar en el reino. Oh Señor Jesús, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Oh Señor Jesús, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Quiero terminar con este versículo diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oh Señor Jesús, un ministro del nuevo pacto usa la palabra, y en esta palabra hay algo maravilloso, hermanos, es eficaz. Usted quiere ver cambios en su vida, quiere que este ministerio sea propagado, use la palabra, lea la palabra, valore la palabra, porque ella es eficaz. ¿Para qué? Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma. Amén. Cuando la palabra llega a nosotros, hermanos, no sé si le ha pasado a usted, pero wow, mueve todo mi ser, mueve mi alma, me alumbra lo que hay dentro de mí, me saca todo lo que hay dentro de mí y me expone. Pero no solo eso, también me da la salida, también me restaura, me da vida, me reconforta, me anima a seguir, me anima a luchar por mi corona. Eso es lo que hace la palabra, hermanos, cuando estamos en el Espíritu. Oh Señor Jesús, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que cambia a las personas es la palabra. Amén. No cambia a las personas los consejos tan bonitos que usted puede dar, o la forma tan elocuente como usted puede hablar. Lo que cambia y muda a las personas es la palabra de Dios. Amén. Entonces usted quiere ver cambios en su familia, quiere ver cambios en su hijo, en su hija, o en usted mismo, use la palabra. Pero no sé leer, hermano. Yo leo Apocalipsis y aquí veo un fuego, dice su cabeza y su cabello serán blancos y tengo miedo, hermano. No, me da sueño, me da sueño cuando leo la palabra. A mis hijos yo les recomiendo para que puedan dormir. Hermanos, la palabra no es para eso. La palabra es para dar vida. Use la palabra para ello. No use la palabra tampoco para pelear, para discutir verdades, o que yo tengo la verdad y el hermano no la tiene, que yo sí leo o no leo. No use para eso la palabra. La palabra es para dar vida, hermanos. Amén. Oh Señor Jesús, usted ya está capacitado, hermano. Vamos a terminar con 2 de Timoteo. Dije que iba a acabar con Hebreos, no, vamos a acabar con Timoteo, hermanos. Amén. 2 de Timoteo 4:5. Oh Señor Jesús, amén. Dice, pero tú sé sobrio, amén, en todo. Oh Señor Jesús, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, amén. Con esa palabra queremos terminar, hermanos. Cumple tu ministerio. Ya estás capacitado.
Ya tienes todo, hermano. No te falta nada. Tienes la palabra, tienes al Espíritu, tienes al propio Jesús. Jesús te ve como alguien fiel. Tienes todo, hermanos. Cumple tu ministerio. Sé fiel, hermanos, hasta la venida del Señor. Que el Señor pueda bendecirlos, hermanos, ahí en sus hogares. Usted ya está habilitado, hermanos. Usted ya puede cumplir esto. Y queremos darle ese desafío a usted, a que ahí en su casa usted pueda cumplir este ministerio. De forma práctica, ¿cómo podemos hacerlo? Participando, hermanos, en las necesidades incluso de la iglesia. Nuevamente queremos reforzar ese punto y quiero transmitir eso porque está en mi corazón, de que participe como ministro también con sus riquezas materiales. Honre al Señor con lo que Él le ha dado. Eso es lo que hace un ministro. Un ministro siempre está disponible a dar. Lo poco o lo mucho que tenga, un ministro da. De amor, de paz. Si tal vez no puede dar un abrazo, hoy en día nos han limitado, ¿verdad? Pero transmita amor, transmita cariño. Y si conoce un hermano que está pasando necesidad, transmítale también. Económicamente también podemos ayudar. Eso es lo que hace un ministro, hermanos. Use, hermanos, su ministerio. No deje de lado ese ministerio. Amén, hermanos. Que el Señor les pueda bendecir, hermanos. Gracias por estar conectados. Gracias por habernos seguido esta mañana. Espero no haber sido muy largo. Disfrute puede compartir esta palabra en pequeños grupos ahí en su casa, con los que estén. Nos rumee la palabra y que el Señor lo pueda bendecir, hermanos. De aquí nos estamos viendo los días martes. Tenemos reunión con la iglesia en Trujillo, hermanos, por medio de la aplicación del Zoom. Por favor, conéctense, hermanos. Los días martes tenemos a las 7:30 y las reuniones de la mesa del Señor los días domingo a las 11 de la mañana. Cumpla con los desafíos también que estamos poniendo para los niños. Estamos poniendo desafíos por medio de las redes sociales. Entonces, influya en su niño, hermano, para que pueda también participar de ello. Si ellos están con Aprendo en Casa, están con todo aquello, hermanos, también infúndales con toda la palabra de Dios. Ofrenda, hermanos, no deje de ofrendar. La cuenta la vamos a poner nuevamente ahí en esta transmisión o en la página de la iglesia en Trujillo, para que usted pueda seguir ofrendando, hermanos. Amén. Contamos con sus ofrendas, amados hermanos. Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? ¿Sí? Señor Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por habernos hablado, por habernos mostrado, Señor, que tú nos has capacitado, que ya estamos listos para cumplir tu obra, Señor. Ahora queremos prepararnos, Señor, en ti, confiando, Señor, en que tú vas a cuidar de nosotros. Cuidas de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos cumplir este ministerio, valorar este ministerio. Gracias por vernos como personas, como hijos fieles, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Oramos por todos los que están en esta transmisión, aún por los que no han podido estar. Bendice sus hogares, Señor. Amén. Bendice, Señor, aún su vida espiritual, Señor, a sus familias. Señor, oramos para que esta enfermedad no pueda tocar a ningún hermano. Aún oramos, Señor Jesús, por los hermanos que están delicados de salud, por los hermanos que tienen este virus, declarando, Señor, victoria en la vida de ellos. Señor, porque, Señor, tú dices, Padre, que donde están 2 o 3 reunidos, tú estás allí. Y si se ponen de acuerdo, Señor, todo será cumplido. Oramos por ellos, Señor. Oramos por su salud, por su estado de ánimo, Señor, declarando sanidad en el nombre de Jesús en cada uno de ellos, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor amado. Confiamos en tu palabra, Señor, declarando que ya lo hemos recibido. Y te agradecemos, Señor Jesús. Gracias por esta reunión. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga. Y hasta la próxima transmisión. Jesús es el Señor. Amén. Aleluya.